El suicidio ha sido uno de los temas más controversiales en los últimos años, pues se ha dado a conocer más inclusive el pasado 10 de septiembre se celebró en México el Día Nacional sobre la Prevención del Suicidio. Para ello tenemos como invitado en este episodio al profesor Luis Tobilla, maestro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el cual estudió psicología y con estudios de posgrado, de especialidad y maestría en temáticas de la cultura, con líneas de investigación sobre psicología, cultura y educación. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y espero que podamos compartir e intercambiar ideas sobre esta temática que antes era un problema de índole privado y ahora es un problema de orden público. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, profesor. En primer inicio, me gustaría saber que nos dé su opinión o cómo concibe usted la idea de suicidio. ¿Cuál es el concepto de suicidio para usted? Bien, vean, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, plantea que el suicidio tiene que ver con un acto voluntario de quitarse la vida. Sin embargo, hay teóricos que logran analizar y expresar sobre la temática y tienen una definición un poco más profunda sobre ello. A mí me gusta mucho la definición de Emilio Durkheim, que va a decir que el suicidio es la renuncia de la existencia. ¿Qué nos quiere compartir Durkheim? Pues sencillamente que la existencia es lo que atraviesa al sujeto, la existencia es lo que en algún momento el sujeto se estructura a sí mismo y por lo tanto es un tema que es indiscutible poder hablar y poder analizar a lo largo de esta sección. Gracias. Como bien dice, pues sí, esta idea de la acción de quitarse la vida de una forma voluntaria, yo inclusive lo escuchaba en una conferencia que hubo el año pasado en la Facultad de Psicología, en esta idea de cómo la misma persona se va enamorando de la muerte, en el sentido de cada vez desear más la idea de morir que de seguir viviendo, pero más adelante igual iremos platicando más en el sentido de por qué va ocurriendo esto, si puede ser desde por alguna enfermedad o por algún problema psicológico que la persona esté atravesando. Se dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, los cuales es una estadística de personas bastante jóvenes, y se dice que el 57% de muertes ha ocurrido más por suicidios que por guerras y homicidios unidos, en el sentido de las ideas de cómo las personas se van muriendo o cómo se van quitando la vida de una forma más fácil. Ha sido por diferentes áreas, como lo ha sido los pesticidas, ahorcamientos y armas de fuego, como métodos más empleados dependiendo la situación que la persona tenga. Esos datos según de la misma OMS en el año 2018, apenas hace muy poco. Pero también se dice que las personas brincan más la idea de tener actos o la idea suicida en mujeres que en hombres. ¿Usted cómo lo considera? Bueno, con referente a lo que dices, Eli, es muy importante poder aclarar ciertas cosas sobre la idea del suicidio. La idea del suicidio no es algo gratuito que va a aparecer de manera espontánea en el sujeto. Siguiendo una línea temática sobre la comprensión de la existencia del sujeto, Freud, que es uno de los teóricos o uno de los más representativos en el psicoanálisis, va a decir que la idea de la muerte no es algo que aparezca de repente, sino que es algo que está insertado en el sujeto. Freud concibe que el sujeto está constituido por dos pulsiones, la de vida y la de muerte, y al estar constituido por la pulsión de muerte, pues obviamente responde a que en algún momento tenga la idea de quitarse la vida, a que tenga la idea también de en algún momento ir en contra de sí mismo.
Entonces, a partir de esto podemos reflexionar que desde esta perspectiva el suicidio es algo que el sujeto experimenta. De hecho, Durkheim va a decir que la parte del suicidio tiene que ver también en un acto que no solamente es un acto consciente, sino también inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos provocando al mismo cuerpo una tendencia hacia el suicidio. Y bueno, los datos que menciona Elie son importantes, vean, como un dato totalmente estadístico. Se dice que hay un rango de edades hay un rango de edad de riesgo dentro de los sujetos para el suicidio. Obviamente es importante mencionarlo y además aclararlo porque este rango de edad marca la adolescencia. Y sabemos que la adolescencia son cambios no solamente fisiológicos, sino también cambios psíquicos y también cambios en la vida anímica. ¿A qué me refiero con esto? Que el sujeto se hace un poco más, vulnerable, entre comillas, en relación de pensar sobre su existencia, pensar sobre qué es lo que quiere hacer consigo mismo, y esto obviamente se va a traducir en que algún momento pueda generar, una ideación suicida o pueda generar, factores de riesgos que tienen que ver con el uso y abuso de sustancias, con, otras áreas en el que ponga en riesgo el sujeto su integridad física y obviamente lo lleve a pensar otras formas de poder en algún momento generar algo en contra de él. Y bueno, cuando menciona Elie sobre porcentajes también de si quienes tienen mayor tendencia, si entre hombres y mujeres, creo que la tendencia es más sobre hombres. Esto tiene que ver con cuestiones también de procesos inconscientes. Generalmente un hombre culturalmente está, educado, tiene ciertas prácticas sociales y culturales de poder expresar lo que le molesta y obviamente se expresa la agresividad. Generalmente por cultura las mujeres están concebidas más de que pueden soportar y de aguantar y de poder reprimir sus emociones, y creo que esto hace parte de que los hombres tengan mayor posibilidad o de mayor permiso social o cultural de que lo puedan expresar por toda una cultura que ya hemos introyectado, por ciertos mecanismos de acción sociales que nos han introyectado. Y bueno, en relación a eso también, por eso es más probable que veamos a un hombre con agresividad que a una mujer. Con eso no quiere decir que la mujer no sea agresiva, obviamente está constituida por las dos pulsiones y obviamente también tiene sus formas de expresar su agresividad, que por la cultura es un regulador que es más permisiva hacia los hombres, por supuesto, y en eso habría que analizar, ¿no? Y bueno, y con referente a las formas de cómo el sujeto se suicida, pues obviamente hay prácticas tanto sociales y culturales también que se acercan a ciertos distintivos de cómo la persona se suicida. Hoy vemos en nuestra sociedad contemporánea que la forma de suicidarse tiene que ver con ahorcarse, colocarse un fajo y a partir de ahí finiquitarse. En años atrás podríamos ver más la idea del suicidio con armas, ¿no? Una cuestión más bélica. En las mujeres podemos ver que son distintivas estas prácticas de suicidarse, es decir, me refiero a las formas. Las mujeres es más de utilizar ciertos fármacos o utilizar otros medios con relación al hombre, pero al final de cuentas el resultado es lo mismo, es decir, suicidarse. Claro, llegar a esta parte de culminar con la vida y lograr este objetivo que se plantean desde muy inicio. Pero ¿por qué misma razón va ocurriendo el suicidio? Como bien decía en esta parte de
de la juventud, de la adolescencia, donde coloquialmente se dice, ¿no?, que es donde la persona menos se puede comprender y quiere de alguna manera buscar ayuda. ¿Cómo va ocurriendo? Vimos el año pasado cómo la tendencia al suicidio fue creciendo entre los meses de agosto a octubre y se desató una ola de suicidios que iba semana tras semana o días tras días en esta manera en que fue impactando. Inclusive a mí me tocó llegar a dar una plática a una secundaria dentro de la ciudad, donde encontramos factores que indicaban que había una persona con tendencia suicida. ¿Cómo vamos a ir entendiendo esta idea de que la persona realmente se quiere suicidar, encontrar esos factores de riesgo y cómo poder prevenirlas a un futuro? Bueno, en relación a los factores de riesgo, obviamente esos factores de riesgo son de índole social, no lo podemos negar, pero más que pensar en los factores de riesgo en el que puede tener una predisposición del sujeto para renunciar a la existencia, creo que tendremos que analizar un poco más a fondo y reflexionar sobre el sujeto, cómo se estructura. Yo sé que está asociado el suicidio con el uso y abuso de sustancias, con desintegración social, con trastornos asociados como trastornos de personalidad, trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso central, el depresivos, el bipolar. Son estos factores sociales que aparecen, digamos, en escena en esto que conocemos como modernidad. Pero si reflexionamos y hacemos un proceso introspectivo sobre lo que le sucede al sujeto, creo que estos factores de riesgo son factores secundarios. Y ahí está la gran pregunta, es decir, ¿qué es lo que conlleva al sujeto a la renuncia de la existencia? Yo me atrevo a decir que tiene que ver en cómo el sujeto es estructurado. Desde esta reflexión que puedo hacer y analizar, creo que hay dos posibilidades del sujeto que tiene predisposición a quitarse la vida. Y uno de ellos es cómo está estructurado el sujeto. Es decir, la idea de la infancia, por supuesto que es algo que reflexionar y analizar. El sujeto se estructura a partir de la infancia y a partir de la mirada del otro, a través de la mirada de la otredad, a partir de la mirada materna, a través de la mirada paterna. Y no hablo de la otredad en el sentido del padre y de la madre en que físicamente estén, sino quién hace esa función. Es decir, no puede haber, digamos, en algunos de los casos una madre biológica, pero sí quien haga esa función. ¿Quién se asume en esta parte como mamá y en esta parte de ser papá? Entonces, el niño debe de tener una referencia de cómo estructurarse. Ojo, no con la idea de estructurarse quiere decir que el niño sea una réplica de papá o que el niño sea una réplica de mamá, sino en un sentido más amplio, en un sentido que el niño toma, digamos, esta forma de estructurarse a partir del otro, quizás para diferenciarse o quizás para ser similar. Es decir, entramos en la idea de la teoría de los opuestos. Es decir, cuando a mí no algo me gusta es porque lo veo en el otro, y ese otro que no me gusta me sirve para reestructurarme en otra lógica, en una lógica diferente a eso que estoy negando. Por eso muchas veces se dice que lo negado me afirma, es decir, esto que estoy negando me va a reafirmar en otra cosa que no quiero ser, en aquello que me molesta o que me genera un malestar. Por eso es importante estas figuras, estos vínculos que se generan y se construyen a partir del sujeto que va a estructurarse a nivel social, a nivel cultural, pero también a nivel personal, a partir de la mirada de la otredad y viceversa. Y el otro vínculo o canal que tenemos que reflexionar es sobre la familia. La familia es un vínculo que nos lleva a generar una idea de cómo me estructuro y además también qué voy a asumir a partir de ahí.
Y con esto no quiero decir que el que se va a suicidar, la culpa es la familia, no en este sentido, sino en la idea en que se construye. Es decir, hay un sujeto que se puede suicidar y que a nivel social podemos decir que no tiene ningún problema con mamá ni con papá, y que justamente podemos ver que está bien, sin embargo se suicida. Ahí podemos analizar que no es la parte de tener una familia o de estar físicamente con una familia, sino me refiero a lo que se construye como vínculo. Puede ser que una persona tenga una familia y esté cercana, pero no se siente parte de esa familia, no se siente parte de ese vínculo. Por eso la idea está en qué cosa estoy construyendo con esa familia. Y no solamente tiene que ver en una línea de vínculos, sino en dos vínculos. En cómo yo construyo un vínculo hacia la familia y cómo la familia construye ese vínculo con referente al sujeto. Entonces, creo que estos dos factores nos llevan a poder replantear qué tipo de sujeto se está estructurando, y si un sujeto no se encuentra en la familia, no se encuentra en una estructura de su existencia, va a ser presa de estos factores sociales de riesgo que he mencionado, como las adicciones, como generar un trastorno de personalidad, un trastorno que tenga que ver con el sistema nervioso central. Entonces vamos a ser presa de una sociedad y una cultura. Es decir, si no estoy estructurado, si no me he generado un vínculo a partir de la familia, me va a fulminar la parte externa, que lo vamos a encontrar con la modernidad. Claro, como bien decía en este mismo sentido, igual me suena mucho, porque se conoce esta parte de decir, es que una persona que se suicida es porque estaba depresiva, y se asocia la idea de la depresión como una persona que solamente está triste, como una persona que se está aislando de los demás, pero conocemos casos de famosos que se han suicidado. Voy a mencionar por ejemplo el caso de Robbie Williams, que siendo un comediante, que transmitiendo una felicidad y todo ello, boom, da la pauta y en los periódicos al otro día aparece muerto. Y la misma gente se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona se haya suicidado si esta persona daba risa, esta persona se dedicaba a ser feliz? Y se va creando toda esta parte. Pero también está el conocimiento que se dice del suicidio, que la persona aparenta estar muy bien y aunque en el interior de esta misma no lo esté. Como igual comentaba esta parte, la idea de las causas, no puede ser igual la separación o el divorcio dentro del hogar, la pérdida de algún apoyo emocional, la pérdida de algún ser querido, tomando en cuenta igual esta pandemia en estos tiempos, que al haber perdido a tantos seres queridos, pues va a caer las personas tal vez en alguna idea depresiva, o tener la idea de que si ciertas personas ya se murieron, sus esencias se acabó, y de igual forma quieren pasar a una idea suicida. O como bien también está esta otra parte, la inconformidad de una identidad o de una orientación sexual, que también al decir no me acepto como soy, no soy aceptado ante todos, mejor acabo con mi vida para ya no ser la presa del mundo. Y efectivamente, hablar de estos temas remite a analizar la existencia. Volvemos, digamos, al centro, que es el sujeto. Es decir, no podemos estar con la idea de prevenir, cuando justamente desde que el sujeto se empieza a estructurar hay algo que falta, hay algo que carece. Y si este sujeto no puede reestructurarse o no puede vivir con la falta, en términos lacanianos, si no puede vivir con el objeto perdido, el objeto A minúscula, es un sujeto que no va a encontrar sentido. Y básicamente la existencia tiene que ver con los significantes que cada uno introyecta. Por supuesto que un sujeto que no puede reestructurarse de manera interna por estas faltas que genera, podemos estar generando mecanismos de acción y hacer hasta manuales de prevención, cuando indiscutiblemente la prevención está
en cómo el sujeto se siente a sí mismo. Es decir, cómo el sujeto va reconociendo sus emociones, cómo el sujeto puede soportarse a sí mismo, cómo el sujeto en la soledad puede encontrarse consigo mismo y dialogar. Pareciera ser que el que el sujeto tenga sufrimiento y malestar pareciera ser que es sinónimo de malo. Entonces creo que la idea en este pensamiento es que el sujeto aprenda a vivir con estas faltas y qué puede hacer dentro de sus posibilidades para poder reestructurar dentro de esta falta simbólica, falta subjetiva, de estos significantes faltantes, para que pueda encontrarle un sentido a su existencia. Y justamente es importante, vean, analizar esta temática, porque si un sujeto no puede reestructurarse a sí mismo, no lo va a encontrar allá afuera. Si no lo puede encontrar adentro, aunque un sujeto dialogue, aunque un sujeto esté en un posicionamiento y busque redes de ayuda, si la decisión está tomada, no va a haber decisión que la pueda pueda cambiar de parecer. Y justamente esto nos deja pensando que la prevención está en el tipo de sujetos que se están construyendo bajo un vínculo materno, bajo un vínculo paterno, y además cómo el sujeto asume para poder reestructurar. Tiene que haber sujetos que tengan esta capacidad para frustrarse. Tiene que haber un sujeto con esta capacidad de saber qué hacer consigo mismo cuando está enojado, cuando está feliz. Volvemos a esta idea de Gilles Deleuze cuando habla y dice, bueno, volvemos y retornamos a un sujeto con un cuerpo, a un sujeto que tiene órganos, a un sujeto que siente, a un sujeto que está lleno de emociones. Por eso Freud va a hablar de la vida anímica. Pareciera ser que en esta sociedad moderna en la que estamos, pareciera ser que hay un sujeto que no siente, pareciera ser que hay un sujeto que solamente tiene que ser funcionalmente, socialmente, para que pueda estar bien, entre comillas. Pareciera ser que hay un sujeto en el que que hay una explotación del sujeto por otro sujeto, y nos olvidamos que ese sujeto piensa, siente y tiene emociones. Por eso en esta época Gilles Deleuze hablaba que el sujeto es un cuerpo sin órganos. Pareciera ser, cuando dice de Deleuze esto, hay un cuerpo sin órganos, es un sujeto que no siente. Y esta idea del suicidio nos retorna a pensar que hay un sujeto que siente, hay un sujeto que quiere expresar algo. Y por supuesto ahora la problemática ya es un factor de salud, y esto nos deja pensando que no nos olvidemos que hay un sujeto con emociones. Retornamos al cuerpo, ya no visto a un sujeto más en esta posición de solamente reproducir ante un trabajo, reproducir como una máquina que no responde a ciertas cuestiones anímicas. Creo que la reflexión está ahí. Claro, yo inclusive lo ponía en un podcast anterior, la idea de esta monotonía que tenemos en nuestra vida, citando al mito de Sísifo, cómo podemos ir subiendo esta piedra en nuestra vida, y sin embargo cuando creemos llegar al final o alcanzar una plenitud, terminamos viendo cómo rueda nuevamente hacia abajo y tenemos que volver a comenzar. Esta idea que también, como bien lo podemos retomar en este caso, puede influir también en la idea del suicidio, ¿no? Como ya decía, toda una historia del sujeto, que cómo le va marcando y hacerle tomar una decisión, pero también este otro factor externo de su vida que le va causando problemas, pues también lo lleva a la idea de la desesperación, de la frustración, para decir, ya no soporto más y quiero morirme. Mi pregunta es, en este caso, ¿todas las personas pueden llegar a tener una tendencia suicida? Es que justamente estamos en la idea de pensar
en una sociedad de lo inmediato. Es decir, si el niño llora, quiero que deje de llorar. Si tengo dolor de estómago, inmediatamente me medico. Pareciera ser que el dolor es algo malo. Pareciera ser que el sujeto no quiere sentir. Por eso hablo de la sociedad de lo inmediato. Pareciera ser que si hoy me siento triste, tiene que ser malo. Y creo que esa posición nos lleva a ser un sujeto que probablemente no pueda soportar, digamos, lo que en algún momento puede acontecer en su vida. Si esto no lo puede soportar, imaginemos si un sujeto pudiera soportar la muerte de un familiar. Si un sujeto está en esta idea de que cada que le duele algo, cada de que padece algo, inmediatamente está en esta idea de no poder sentir, creo que deberíamos de reflexionar. Por ahí hay algo que Schopenhauer comentaba y decía, bueno, el síntoma de tener un malestar me lleva a pensar de que tengo una existencia. Es decir, si algo me duele, el mensaje es estoy vivo. La pregunta sería, bueno, cuando ya no sienta nada, entonces quiere decir que justamente estaría en otra realidad, tal vez en una realidad alterna, o quizás ya muerto. Pero bueno, es pensar también que el sujeto puede tener una capacidad de respuesta y que el malestar o el dolor muchas veces no es tan malo, sino me puede generar como un mecanismo de acción, una respuesta para regenerarme en otra cosa. Es decir, en esta paradoja de probablemente hoy estoy triste, pero si en esa tristeza no me hubiese recordado lo importante que es mi familia. Entonces generamos un mecanismo interno de acción que trata de reparar y de reestructurar. Es decir, no podemos pensar el dolor sin el amor, no podemos pensar, digamos, la felicidad sin la parte de la tristeza, porque al final estos oscilan, hay un devenir y hay una comunicación que son necesarios para que se pueda decir que el sujeto pueda estar equilibrado, porque el sujeto tiene que generar una transición, un devenir en experimentar todas estas emociones que generamos digamos, en nuestra vida anímica para ir repensando sobre nuestra existencia. Imagínense a una persona que nunca haya sentido el dolor. Es decir, al mínimo dolor se va a suicidar. Claro. Entonces, tenemos que repensar y reflexionar un poco la idea del suicidio. Tenemos que repensar también qué tipo de sujetos es lo que estamos estructurando, qué tipos de sujetos en la sociedad de lo inmediato se está generando. Creo que la reflexión es retornar a la parte de la familia, a los vínculos que se construyen y retornar también a la propia existencia. Es decir, tener una comunión consigo mismo, tener un acercamiento, digamos, y un diálogo interno sobre qué es lo que me molesta, sobre qué es lo que me frustra, y a partir de eso, de lo que podemos analizar y reflexionar, poder reestructurarnos y transitar a lo largo de la vida. Y con esto quiero terminar mi comentario. Algo que decía Hegel, y decía, bueno, el sujeto tiene que ser un ser en el tiempo, y ser en el tiempo marca cuestiones adversivas, cuestiones también de felicidad, pero el sujeto es un ser histórico que en esa transición tiene que aprender a poder soportarse a sí mismo y tener una comunión a nivel social. Está esa famosa idea de que hay un ciclo del comportamiento suicida, en donde se van poniendo las partes de que primero va una idea, después va una amenaza y después va un intento y al final va la muerte. Sí, en ese sentido pues vamos a hacer la idea, ¿no? Al decir de la vida no merece la pena vivirla, yo debería morirme, o decir me voy a matar de cualquier forma, con pastillas, etc.
que algo que ya va pareciendo un poco más a una amenaza. Pero, ¿cómo puede ser entendido? ¿Realmente esta idea suicidia ya es algo con lo que tenemos que poner una alerta roja? Creo que no hay factores ni mínimos ni con magnitud. Simplemente cuando el sujeto tiende a suicidarse lo va a hacer. Por eso decía que cambiar, digamos, la decisión del sujeto es complicada porque el sujeto cuando ha tomado una decisión es poco probable que pueda modificar. Y si el sujeto llega hasta esta decisión es porque está sufriendo y es porque tiene un malestar. Lo que incide en la subjetividad del sujeto es, más que estar sufriendo y sentir un malestar, no creo que sea ese aspecto de decir sufro, tengo el malestar, sino creo que el problema es que el sujeto no sabe qué hacer con eso. Y creo que el detonante está ahí, no saber qué hacer con eso. Y ahí está el detonante, y por eso la idea de que no puedo decir que esta idea es mínima o esta idea magnifica, sino el sujeto es que algo mínimo lo puede estallar, ¿no? Entonces, con relación a eso me refiero, y también a la idea de que el sujeto con algo mínimo no sabe qué hacer con ello. Entonces, algo que yo desde mi subjetividad puedo decir es que es algo mínimo, pero el problema es que ese algo mínimo no supo qué hacer con ello. Ese es el problema dentro de la idea del suicidio, que el sujeto se siente incapaz de poder hacer algo con su propia existencia. Y bueno, y en relación a eso, hay otra reflexión que por ahí Cioran menciona, y muchos dicen, bueno, es que me maté por dejar de sufrir, más que decir por no querer sentir o no querer sufrir, es que no sabía qué hacer con ello. Y bueno, y creo que la prevención está en esta parte, en reflexionar sobre nuestra existencia, reflexionar qué es lo que quiero hacer conmigo, y reflexionar también la idea de que si tengo un malestar es porque lo puedo regenerar en otra cosa. Es decir, estoy sintiendo esto, ok, es porque estoy vivo, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo lo prevengo? Como que si fuera una receta de cocina en los pasos que se va a seguir. Y no, es un problema muy singular de cada sujeto, y cada sujeto tiene una subjetividad muy compleja del por qué quiere llevar y generar o consumir un acto como ese. Creo que no podemos generalizar, por eso el sujeto es singular. Creo que no podemos generalizar del por qué un sujeto va a consumir el acto, ni tampoco generar un manual. Yo creo que le apuesto más en la parte de cómo el sujeto se integra a sí mismo por dentro. Y también apostar en los vínculos y cómo se construyen estos vínculos o filias familiares en el que el sujeto se puede encontrar o no se puede encontrar ante ello y regenerar otra cosa. Entonces, más que estigmatizar si tener una idea suicida es malo o es bueno, creo que es como el sujeto en la subjetividad lo puede resolver. Y si no lo puede resolver, probablemente esté pensando en quitarse la vida. Entonces, nos deja una gran tarea, nos deja un gran cuestionamiento. Creo que la idea no es decir cuáles son los pasos, sino apostarle más a la existencia, apostarle más hacia el tipo de sujetos que se están construyendo, apostar también en la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad de lo inmediato. No queremos sufrir, no queremos
sentir dolor. Hay personas que apenas tienen un malestar y va la pastilla, ¿no? Entonces, es decir, hay un sujeto muy vulnerable. Pareciera que ser que ahora el sujeto hay que tocarlo con pinzas para que no se vaya a romper, ¿no? Porque por dentro está generando ciertos vacíos, y creo que habría que trabajar con esos vacíos. Creo que hay formas. Yo creo que la prevención es la reflexión, la familia, lo que se construye en la familia, el propio análisis, ir a estas, digamos, instancias de ir a una psicoterapia, de ir a un análisis, de apostar sobre lo que me está pasando por dentro, ¿no? Y luego, si uno está bien por dentro, seguramente uno va a estar bien, entre comillas, al exterior. Claro. Muy importante esta parte, cómo lo va diciendo, y me quedo con ello, al poder decir o hablar acerca del dolor, y cómo se va tomando en cuenta ahorita con esta sociedad que va muy a prisa, porque nadie quiere sufrir. Y usted plantea esta misma idea de decir, ok, no quieres sufrir, pero en algún momento tienes que. Y si no sabes cómo sobrellevarlo, pues a primera instancia te vas a querer matar. Es esta invitación a ver la otra cara de la moneda, por así decirlo, y en vez de decir la famosa frase de pare de sufrir, aprende a sufrir o a sobrellevar el sufrimiento. ¿Cómo va esta misma idea de poder aceptar? Una frase que a mí siempre me ha gustado es esta idea de: puedes suicidarte o puedes morirte, y sin importar todo lo bueno que te puede dar esta vida, o puedes vivir con todo lo malo que también te puede dar esta vida. O sea, el aprender a ver estas dos perspectivas y decir, ok, ahorita estoy sufriendo, ahorita me están doliendo las cosas, pero posiblemente pueden mejorar. O sea, desde una perspectiva interior, porque muchas personas, es clásico que dicen, échale ganas, todo va a pasar. Sin embargo, la persona no lo va a entender de esa misma manera. Sí, y quiero hacer una aclaración, porque luego se malusan los términos. Cuando digo sufrir, no me refiero a que si una esposa es maltratada, tiene que aprender a sufrir. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo netamente, cuando hablo del sufrimiento, en relación a la existencia. ¿De acuerdo? Entonces, en relación a la existencia es como yo me concibo, no en la relación con los otros. Porque muchos pueden decir, oye, ¿qué posicionamiento? Es decir, entonces porque me tocó ahora vivir con esta pareja tengo que sufrir. No estoy hablando ni del maltrato, no estoy hablando ni de la violencia. Estoy hablando en la idea de sufrimiento vinculado a poderme conocer, a poder convivir consigo mismo, aprender a reconocer lo que me molesta, aprender a reconocer cuál es mi malestar. Netamente me estoy refiriendo a la relación que yo tengo consigo mismo. En ese sentido me refiero al sufrimiento, la relación que tengo conmigo mismo, más que sufrimiento, al malestar. En el término freudiano, el malestar es cómo yo me concibo consigo mismo, qué es lo que me aqueja, no en relación a los otros, ¿de acuerdo? Porque lo que estoy partiendo, donde estoy partiendo de mi idea central es que el que se suicida es porque no está bien por dentro. Es decir, hay una desestructuración ahí, hay ciertos vacíos, hay ciertas faltas que hace que un sujeto esté sufriendo, que tenga un sujeto un malestar. A ese tipo de malestar me refiero, no en relación a los otros, sino a mi propia existencia, porque luego encontramos mal usos y a partir de ahí podemos incidir reflexiones a donde mi sentido no es ese. Por eso quiero aclarar, este sentido es en relación a mi propia persona, en relación a mi propia existencia. Entonces, tengo que reconocer, pues, qué es lo que está fallando en mí, cuáles son estas faltas, cuáles son estos objetos perdidos en toda esta mi transición como adulto he tenido. A eso me refiero.
Claro, en esta parte que usted dice, qué bueno que la referencia, ¿no? Porque sí, muchas personas van a decir, es que tengo problemas con mi vecino, es que tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, y por esta misma razón van a decir, ya, en vez de dejarlo, mejor me mato, ¿no? O en vez de cambiarme de casa, mejor me mato, buscando una salida fácil, por así decirlo, pero cuando el problema está en el mismo interior de la persona. Y claramente esta idea de invitar a conocernos un poco más y a sobrellevar con nosotros mismos estas mismas ideas de problemas que tenemos interiormente. Como yo suelo decirle, luchar con nuestros propios demonios. Así es, tenemos que reconocernos porque muchas veces un sujeto tiende a eso porque no se soporta a sí mismo. No le gusta encontrarse consigo mismo, es decir, y si tú no te soportas a ti mismo, ¿crees que vas a soportar al otro? Sería la gran pregunta. Claro. Es decir, si tú no te quieres encontrar contigo mismo, ¿te puedes encontrar con el otro? O sea, si tú no tienes, digamos, esta reflexión para poder distinguir qué es lo que te pasa y cuáles son tus emociones, ¿vas a poder distinguir las emociones del otro? Si justamente no hay un autoconocimiento o un proceso introspectivo de tu ser, ¿vas a poder entender o comprender al otro? Por supuesto que no se puede. Es esta invitación, como dice Lee, y este retornar a la existencia del sujeto. En ese sentido va todo lo que he dicho, a la existencia del propio sujeto. Claro, en esta parte de poder ya decir, soy feliz conmigo mismo o he aprendido a sobrellevarme conmigo mismo. Como bien decía, esto se puede encontrar dentro de la misma psicoterapia para poder ir conociéndonos, porque es muy difícil que una persona regularmente se tome por lo menos esos 5 minutos de platicar consigo mismo, de poder llegar a esta idea de conocerse más. Me viene la imagen rápida de una persona viéndose al espejo y cómo puede estar peleando con ella misma, como se nota en las caricaturas y todo ello, de que el reflejo en el espejo es otra persona, pero sigue siendo su mismo ser, y cómo van luchando en esta misma parte de no querer reconocerse ambos. Claro, un sujeto que hace insight, ¿qué me refiero con el insight en términos lacanianos? Es el instante de verse a sí mismo. Si un sujeto no le gusta lo que ve reflejado, ¿cómo vamos a prevenir la parte del suicidio? ¿Cómo previenes esa parte? Y ahí es donde nos damos cuenta que puedes hacer manuales y crear un mundo de cosas, pero cuando parte de la existencia, ¿cómo le haces? Por eso, a eso me refiero. ¿Cómo no pensar en una lógica que el sujeto se va a suicidar si no está bien consigo mismo? ¿Cómo no pensarlo? Entonces, por eso el retornar a la existencia, por eso el retorno a reconocernos a nosotros mismos. Vean la importancia de este análisis que se puede llevar a cabo. Y creo que la prevención está ahí, que el sujeto se pueda reconocer primero a sí mismo, porque es detonador. Así le muestres un montón de posibilidades o de soluciones, el sujeto tal vez no lo vea, porque es un problema más consigo mismo. Y cuando un sujeto tiene un problema consigo mismo, tiende a la autodestrucción, dice Freud. Y ahí está y se revela la pulsión de muerte. Entonces, la importancia de retornar a la propia existencia. Muy, muy buena reflexión, y creo que con eso nos quedamos para ir cerrando en esta misma parte, que la prevención está en uno mismo. O sea, cada sujeto, cada ser conoce su propia existencia, o si bien lo podemos entender de esta manera, el conocer su propia historia, y en cada uno está la misma idea de decir, si me mato o si busco una ayuda, o si busco encontrarme a sí mismo. Y bueno,
Para cerrar, quiero mencionar una frase de Cioran que hace un momento mencioné. Y a Cioran en algún momento le preguntaban y le decían, bueno, oye, ¿por qué no te enojas o no generas una emoción cuando pasa algo adverso? Y Cioran contestaba y decía, ¿para qué tomarme todo en serio si soy un simple accidente de la vida? Y justamente luego le preguntan a Cioran qué pensaba sobre la muerte. Y bueno, y Cioran contesta de la siguiente forma y dice, bueno, aquel que se suicida, aquel que se mata, siempre se suicida demasiado tarde. Es decir, aquel que se suicida siempre se va a suicidar demasiado tarde. Y luego Cioran va tratando de analizar y luego menciona y dice, vivir en esta realidad es sacrificarse. Y dice, he sacrificado todo, inclusive he sacrificado hasta la propia muerte. ¿Qué mensaje te está dando, no? He sacrificado todo, tanto que he sacrificado hasta la muerte. Te está invitando en la idea de la conservación del sujeto, a este principio de conservación de la pulsión de vida en la concepción freudiana. Gracias por la escucha y espero no detonar en algún momento ciertos malestares, sino que el malestar sirva para regenerar otra cosa, ¿no? Y que el sujeto pueda reestructurarse a partir de ello. Claro, que tenga un final reflexivo en cada ser e invitarlo a esta misma pulsión de vida, como usted decía, y sacrificar a la misma muerte. Me quedo con esta misma frase. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por esta interesante plática, este conocimiento un poco más acerca del suicidio. ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Ya sea en redes sociales o en su consultorio. Sí, me pueden localizar a partir de Facebook. Me encuentran como Luis Tobilla. Y bueno, en mi número telefónico por cualquier intervención o consulta que se pueda dar, mi número es 961-261-41. Y bueno, agradezco la participación y la invitación de Eli, que es el espacio donde se puede compartir un poco sobre temas de psicología y sobre todo hacer esta parte del insight. Muchas gracias, profesor. Entonces nos quedamos con esta misma idea para poder llegar a una reflexión en nuestra vida. Puedes seguirnos de igual forma en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter para el mismo programa como Vida Solo es Una. Recuerda que lo puedes escuchar en YouTube y de igual forma en todas las aplicaciones para podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y te dejo con esta misma reflexión. Recuerda que puedes vivir tu vida con todo lo peor que venga en ella, o puedes decidir matarte, decidir acabar con la misma con todo lo mejor que te puede brindar. Recuerda solamente que vida solo es una. Hasta la próxima.